La semana pasada iniciamos esta serie de Tu pasado no te define y hablamos de la historia de Tamar y Rahab y aprendimos varias cositas. Aprendimos que Dios usa personas imperfectas para cumplir su propósito. También aprendimos, había en la pantalla está, la justicia de Dios prevalece sobre la injusticia humana. Aprendimos que la fe que trasciende el pasado, y aprendimos que debemos actuar y que la fe trae redención. Son cosas que hemos aprendido de la historia de Tamar y Rahab. No se olvide que fueron historias muy duras, muy fuertes, que en un momento uno ve la historia de estas mujeres y uno dice, no hay futuro, no hay futuro. Pero resulta que el Señor tomó estas historias de estas mujeres que parecía que no tuvieran futuro, y lo que hizo fue transformarlas en bendición, transformarlas en algo importante, tan importante que llegaron a ser parte de la genealogía de Jesús. Y eran personas no con historias ni con vidas tan santas, pero Dios las santificó. Y hoy continuamos y hablaremos de otra mujer importante en la genealogía de Jesús. Como les dije, hablamos de Tamar y Rahab y hoy vamos a hablar de Ruth. No se olvide que empezamos fue con Mateo 1 y eso está en Mateo 1:5. Dice la palabra: Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab; Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Imagínense, está emparentada Rahab con Ruth. Y hoy hablamos en la parte 2 de Ruth. Tu pasado no te define. Así como a Ruth su pasado no la definió. Una mujer extranjera, Ruth era una mujer extranjera, sin esperanza, en pobreza. Y mire que su historia desde ahora, la primera enseñanza, no importa de dónde usted venga, sino a dónde nos lleva Dios si somos fieles. No importa el lugar que usted venga, usted puede venir de pobreza, de mentira, puede venir de riqueza, puede venir de ser una buena persona, entre comillas, buena persona. Usted sabe que la Biblia dice que no hay uno bueno. Usted puede venir de lo más profundo del alcohol, de las drogas, del robo. Usted puede venir de una familia de bien, entre comillas, de ser una persona estudiosa, trabajadora. No importa donde usted venga, usted puede venir ahorita que hay tanto revuelo, de Argelia, del Plateado, ¿sí? Usted puede venir de Venezuela, hemos tenido muchos venezolanos aquí. Los venezolanos les va bien cuando vienen a Iglesia Vida, ¿no? Porque vienen a Iglesia Vida, se congregan acá y después les salen un trabajo buenísimo en Venezuela y se regresan para su país, ¿no? Entonces, sí, restablecen su vida en su país. Usted puede venir de donde sea. Usted puede ser de cualquier estrato social, usted puede ser de cualquier raza. No importa, usted puede ser blanco, negro, indio, amarillo, verde, rojo, morado, como sea. No importa desde usted dónde venga Dios, sino a dónde Dios nos lleva si somos fieles. Y la relevancia de Ruth es tal que hay un libro en la Biblia que se llama Ruth. En la Biblia hay un libro que se llama Ruth. Imagínense, es tan importante esta mujer que dejó plasmado su nombre en uno de los libros de la Biblia. Así que su historia obviamente la encontramos en el libro de Ruth. Si usted quiere leer la historia de Ruth, pues tiene que ir al libro de Ruth, porque ahí cuenta la historia de Ruth. Eso está en el Antiguo Testamento para los que apenas están aprendiendo. Y voy a hacer como una especie de sinapsis de la historia de Ruth, porque pues tiene varios capítulos, pero entonces voy a hacer como un resumen aquí inicial. Ella es de una mujer extranjera que en medio del dolor y la incertidumbre tomó una decisión bastante relevante en su vida. Esa mujer llamada Ruth cambió su vida para siempre. Ella era una moabita, o sea, no era del pueblo de Israel, no pertenecía tampoco al pueblo de Israel, era una moabita del pueblo de Moab. Era un pueblo que no conocía a Dios ni adoraban al Dios de Israel, al verdadero Dios. Y se había casado con un hombre israelita que junto a su familia había llegado a Moab. ¿Por qué se fueron a Moab y por qué este hombre que había sido esposo de ella se ha venido para Moab? Había una hambruna, había una escasez y él dijo, me voy para Moab. Primero, error, porque se fue sin tener que irse. Segundo, error, para los israelitas era prohibido desposarse con mujeres que no fueran de su mismo pueblo y él se casó con una moabita.
Y buscando alimento que se fueron en la hambruna, él conoció allá a la moabita, se enamoró, me imagino, la vio muy bonita, se casó, pero la tragedia golpeó el hogar de Ruth, porque su esposo murió, al igual que su cuñado y su suegro. Pues hay mucha muerte alrededor de estas mujeres, ¿no? Usted va a ver la historia de la una y de la otra. Se murió su esposo, se murió su cuñado y se murió su suegro, así que quedó desamparada con su suegra. Su suegra se llamaba Noemí, que también que había quedado viuda, porque pues el suegro había muerto, obviamente. Era el esposo de Noemí. Y Noemí estaba llena de tristeza, y como ella no era de Moab, decidió regresar a Belén, su tierra natal. Recordemos que para la época las viudas estaban desamparadas. Para la época las viudas no tenían una heredad. Así que estas mujeres, tanto Noemí con sus dos nueras, porque tenía dos nueras, pero nos compete Ruth, no vamos a hablar de la otra. Les dijo, bueno, señoritas o ex señoras, ustedes ya no tienen que seguir conmigo porque ya mis hijos y mi esposo se murieron. Yo no tengo nada que ofrecerles. También llena de mucha angustia por todo lo que estaba sucediendo y porque no tenían nada ni siquiera que comer. Les dijo, bueno, ¿por qué no se van para donde sus familias, a Moab? Porque conmigo, ¿qué van a hacer? Inicialmente las dos dijeron, no, tranquila Ruth, Noemí, nos quedamos contigo. Ella les insistió, les dijo, no, o sea, yo no tengo nada que ofrecerles. Yo también soy una viuda, no tengo nada. Váyanse para sus familias. Pero al final Ruth toma la determinación de decir, no, yo me voy contigo. Yo quiero ser fiel a ti. Y la mujer le dice, no solo voy a dejar atrás mi país, no solamente voy a dejar atrás mi pasado, no solamente voy a dejar atrás mi cultura, no solamente voy a dejar atrás mis dioses, sino que voy a seguir a tu Dios, que es el Dios verdadero. Y cuando llegaron, entonces al final Noemí le dice, no, pues listo Ruth, o sea, si tú no te quieres ir, la otra se fue, pero Ruth se fue con Noemí. Y cuando llegaron a Belén, Ruth y Noemí no tenían nada, como les decía. No tenían plata, no tenían con qué sobrevivir. Y Ruth se dedicó a recoger espigas de los campos, donde sembraban el trigo. Había una norma que había establecido el Señor, que es que dejaran caer espigas al suelo para que esas espigas las recogieran los pobres, las viudas, los extranjeros, los que no tuvieran nada, pudieran recoger y con eso poder alimentarse. Entonces esta mujer, Ruth, se dedicó a recoger espigas de los campos, aprovechando esa ley que había en esa época. Y Boaz la vio. Boaz era un señor, no es Buzz Lightyear, no van a confundirlo. No confundan una cosa con la otra. Si nos hablaron de Buzz Lightyear, o sea, él venía del infinito y más allá y se casó con Ruth. No. Este señor Boaz era familiar de Noemí. Venían de la misma línea. Y él escuchó todo lo que Ruth había hecho por Noemí, porque Ruth era la que salía a conseguir el alimento para que pudiera comer su suegra y ella, o su ex suegra, porque se sigue llamando suegra, ¿sí? Usted no es viudo, si uno queda viudo, ¿la suegra sigue siendo suegra? Es una buena pregunta, ¿sí? Para que le pregunte a ChatGPT a ver qué le dice. ¿Sí? Y entonces él vio cómo esta mujer trabajaba con humildad, con esfuerzo, y enterándose de la fidelidad de Noemí, con el tiempo y varias cosas que sucedieron, Boaz se casó, o Booz, para que no me van a confundir con Buzz Lightyear, Booz se casó con Ruth y se convirtió, escucha bien, porque esto es un simbolismo, en el redentor de esta mujer y de esta familia. ¿Sí? Una mujer que no tenía esperanza, pero por la fidelidad que había mostrado con su suegra y la fidelidad que había mostrado al Dios de Israel, este hombre tomó la decisión de tomarla como esposa. Dios bendijo esa unión y nació un hijo llamado Obed. Y ese señor Obed iba a ser el abuelo del rey David. ¿Sí se da cuenta? O sea que es la bisabuela. Y lo que comenzó como una historia de dolor, de pérdida, de tristeza, de pobreza, de angustia, de no saber qué hacer, de abandonar todo, esta mujer por fidelidad al Dios de Israel, se convirtió en una historia de redención, una historia de propósito,
Ruth, la extranjera sin esperanza, fue escogida por Dios para ser parte de la genealogía de Jesús, el Salvador del mundo. Y recuerde, no importa de dónde vengamos, sino dónde nos lleva Dios, si somos fieles. La fidelidad es muy importante. La fidelidad requiere constancia. No es que yo soy fiel hoy y mañana no soy fiel. Cuando usted se convierte en un discípulo de Cristo, usted tiene que ser fiel. Si yo me discipulo, yo voy y me discipulo. No, hoy sí voy y luego no voy. No, yo soy fiel. Yo soy fiel al llamado. Aunque no entienda al principio, aunque no entienda algunas cosas, soy fiel al llamado. Y esta mujer, Ruth, puede haber pensado, mejor me voy para mi casa con mi familia. Allá no me va a faltar nada. Pero irme con esta señora Noemí que no tiene ni dónde caerse muerta. Y con ese Dios de Israel. Yo tengo mis dioses por allá. Tengo mi cultura. Pero esa mujer dijo, voy a ser fiel al Dios de Israel. Y Dios usa, primer punto de hoy, Dios usa a quienes el mundo no considera dignos. Escuche bien, Dios usa a las personas que el mundo no considera dignos. Mire, Ruth 1:16, vamos a leer. No insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fue la declaración de Ruth. No me pidas que te abandone. No me pidas que me separe de ti, porque iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Me voy a asumir a las consecuencias de vivir donde tú vivas y a tener que vivir lo que tenga que vivir. Lastimosamente los creyentes de esta época no quieren asumir lo que tienen que vivir porque quieren es vivir en comodidad. Y los creyentes de esta época no quieren ser discipulados, no quieren ser enseñables, no quieren aprender el evangelio, solamente quieren la comodidad, quieren ser famosos. Quieren pararse en una plataforma para que los vean. Y esta mujer se fue con Noemí, diciéndole, mire, yo voy a vivir donde usted viva. La situación que usted viva no importa. Es que yo soy pobre, no tengo nada, no importa. Yo voy a ser fiel a lo que siento de parte de Dios, a mi propósito y a mi llamado. Dios había llamado a esta mujer. Ella no entendía, ella no sabía para qué Dios la había llamado. Dios no se la apareció. Ahí no, la Biblia en el libro de Ruth no dice, y un ángel, como a María, no, y un ángel descendió y vino y le dijo, mira Ruth, vete con tu suegra, porque es que de aquí tú vas a tener un hijo, y ese hijo va a ser el abuelo del rey David, y de la simiente de David, luego va a venir un salvador. No, la Biblia no dice nunca eso. En ninguna parte dice la Biblia eso. Pero esa mujer sintió ese llamado y obedeció y dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y recuerde, Ruth era moabita, no tenía por qué hacerlo. Los moabitas eran un pueblo pagano que tenía una historia de enemistad con Israel. Eran enemigos. Y mire lo que dice Deuteronomio 23:3. No podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Estaba prohibido que los amonitas y los moabitas pertenecieran al pueblo de Dios. Pero ¿cómo así, pastor? Pero yo sí le he dicho que la Biblia se contradice. Claro, vea, ahí se ve. Ahí están diciendo que los amonitas ni los moabitas no pueden, pero ahí metieron a esta señora que era moabita. Y entonces, desde el punto de vista humano, parecía la menos indicada para recibir el favor de Dios, ¿o no? Porque pensemos que era moabita. Pero, en la cultura de la época, cuando una persona renunciaba a todo para seguir al Dios de Israel, estaba renunciando a ser moabita. Esta mujer estaba renunciando a ser lo que ella era en su pasado. Renunció a todo su pasado para convertirse en una persona diferente. Por eso fue aceptada en el pueblo de Israel. Booz vio la fidelidad
de Ruth con Noemí. Vio el esfuerzo que estaba haciendo, ayudando a su suegra, levantándola para que pudiera por lo menos comer. No es que estuviera enferma acostada, no, me refiero a levantarla, de levantar ánimo, levantarla a ella en su situación precaria. Y esta mujer tomó esa decisión. Y por eso fue que Booz se pudo casar con Ruth, porque dentro del pueblo de Dios, el que renunciaba a su identidad para convertirse a la fe del Señor era aceptado. Y ella no solo dejó su tierra, sino que dejó todo e hizo un pacto con el Dios de Israel. Volvamos a leer Ruth 1:16, solo la parte B. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no seguía a los dioses de su pueblo, sino que se convirtió en una creyente del Dios de Israel. Por eso fue tomada como parte del pueblo de Israel. Y recuerde, mire, no importa nuestro origen, no importa nuestro pasado, lo que importa es nuestra decisión de seguir a Dios con fe. Él no rechaza a nadie. Dice el Señor que el que viene a Él no lo echa fuera. Él no rechaza a nadie. ¿Sabe quiénes son los que rechazan? Nosotros, los mortales, los pecadores. Cuando nos creemos mejores que otros, entonces rechazamos al otro. Pero Dios no rechaza a nadie. Él no nos rechaza por nuestra historia, sino que Él nos adopta en su familia. Pero ¿sabe qué nos falta? Fidelidad como la de Ruth. Piense bien si usted es fiel con el Señor. Piense bien si usted es fiel con Dios. Y ser fiel con Dios no es decir unas oraciones repetitivas. Ser fiel con Dios no es decir, yo voy el domingo a la iglesia. Ser fiel con Dios no. Ser fiel con Dios es ser discípulo de Cristo. Obedecer todo lo que Él manda, vivir como Él manda. Eso es ser fiel. Esa es la verdadera fidelidad. Y por eso el punto número 2, hablamos de la fidelidad y la obediencia a Dios que traen bendición. Porque yo creo que muchos de los que están aquí también vienen a una iglesia cristiana porque es que han escuchado que en la iglesia cristiana hay bendición. Entonces quieren venir a escuchar palabra de bendición y este Señor se la pasa hablando desde que tenemos que entregarnos, que dejar todo atrás, ser discípulos. No, pero es que ¿cuándo van a hablar de las bendiciones? Yo necesito es bendiciones. Pero es que las bendiciones no llegan si no hay fidelidad y no hay obediencia. Puede usted recibir cosas que lo van a engañar de que usted está en el Señor. Pero la verdadera bendición viene después de la fidelidad y la obediencia a Dios. Ruth 12:2 dice que el Señor de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Aquí está hablando Booz. Booz está hablando a Ruth. Y miren la bendición que le está diciendo, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte. Esta mujer sabía a dónde tenía que venir a refugiarse. Ella sabía que tenía que refugiarse en las alas del Señor. Yo no sé qué situación usted esté viviendo, yo no sé qué pecado esté cometiendo, yo no sé con qué personas usted esté andando, qué pensamientos tiene, yo no sé la situación en la que usted está, pero lo único que sé es que si usted viene y se refugia bajo las alas del Dios verdadero, del Dios real que transforma, usted puede recibir una recompensa abundante por lo que hace, que es creer en Él. Usted tiene que refugiarse en el Señor. Usted no se debe ir a refugiar a cosas que lo destruyen. Hay gente que está en problemas y se empieza a refugiar en las drogas, en el alcohol, en la mentira, en los malos negocios. Pero ¿dónde tenemos que ir a buscar refugio? Bajo las alas del Señor. Ahí es donde hallamos verdadero refugio, porque ahí es donde encontramos el verdadero camino hacia donde el Señor quiere llevarnos. Porque estas mujeres, desde Tamar, Rahab y Ruth, sus historias fueron cambiadas, fue porque en un momento, aunque ellas estaban haciendo, diciendo, pensando, viviendo cosas tremendas, terribles, en un momento tomaron la decisión de creer en Dios.
Creer en que Dios era la respuesta a sus dificultades, a sus problemas, que Dios era el único que podía transformar su vida, pero si se entregaban en fidelidad y obediencia a Él. Y ahí es cuando viene la recompensa abundante de lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando viene la recompensa abundante del Señor. Ruth llegó a Belén como una viuda extranjera, pobre, sin derechos. Nada, pues. Pero no se dedicó a quejarse, ni se rindió, porque a veces nos dedicamos a quejarnos, porque me pasó esto, y entonces, ay no, pastor, es que a mí me ha tocado muy duro, porque la vida es muy dura, porque es que usted dice que, ay no, pastor, y no, esta mujer no se dedicó a decir, ay no, es que yo, pobrecita yo, mire, se murió mi esposo, el hermano de mi esposo, mi suegro, y me quedé con esta señora pobretona que no tiene nada. Ay, ustedes no saben. No, esta mujer llegó al pueblo a trabajar, a moverse, a accionar, a mirar cómo cambiaba su situación. Y cuando empezó a moverse, a actuar, a mirar cómo cambiaba su situación, Dios empezó a mover lo que tenía que mover. El problema es que muchos no nos movilizamos y solamente nos quedamos esperando que Dios nos bendiga. ¿Ya viene la bendición? Sí, ya viene. Pero que no se demore, pues que tengo afán. No, pero tienes que cambiar tu vida, arrepiéntete de tus pecados y apártate de ellos. Ay, no, pero así no, o sea, pues yo quiero bendiciones sin nada más que hacer. Yo necesito es que me bendigan. Yo no necesito que me digan que me arrepiente, que tengo que cambiar de vida. Yo quiero seguir viviendo igual y yo quiero bendiciones. Y si no, Dios no existe, ¿por qué? Porque no me bendijo. Es que Dios no está haciendo nada porque no hizo lo que yo quería. Uy, ¿quién está por ahí? Y entonces esta mujer se esforzó, trabajó duro recogiendo espigas en los campos para proveer para ella y para su suegra. Su obediencia, la fidelidad la llevaron a encontrar el favor de Booz. Y que, como les decía, luego se convirtió en su esposo. ¿Y qué aprendemos de Ruth? Mire, fidelidad y lealtad. Ruth no abandonó a Noemí, no la dejó, sino que la acompañó, adoptó su fe, fidelidad y lealtad. Ruth también aprendemos trabajo y esfuerzo. Ella no se quedó lamentándose por su condición. Vuelvo y le repito, mire, no se quedó lamentándose, ay, yo soy viuda extranjera, pobre y sin derechos. No, ella se esforzó, trabajó duro. Imagínese usted estar recogiendo las espigas que caen de sobras de una cosecha. No es lo mismo que cosechar. Yo creo que no era un trabajo fácil. Era salir muy temprano y regresar muy tarde. Y ella no salía en su Mercedes-Benz a recoger, no. Al sol, sola, con lo peligroso que podría ser para una mujer viuda, sola, desamparada de la época. Y podemos aprender obediencia y humildad. Ruth escuchó los consejos de Noemí, siguió las instrucciones de Booz. Cuando usted profundiza en la historia se da cuenta que Noemí le dio unos consejos y esta mujer los siguió, que cuando Booz la conoció y se acercó a ella, él le hizo unas recomendaciones y ella las escuchó y las obedeció, y así obediencia y humildad. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado palabra de Dios que nos dice apártese de lo malo y no obedecemos? Porque nos creemos que somos sabios. No, es que esa gente no sabe, esos evangélicos, esos hay fanáticos de la Biblia, eso no, yo leo a Nietzsche, no al grupo Nietzsche, ¿no? Nietzsche. No, si yo soy un tipo letrado, usted no sabe quién soy yo. Aprendamos que cuando decidimos obedecer a Dios, Él abre puertas que nosotros nunca podríamos abrir por nuestra cuenta. Escuche eso, aprendamos eso, que cuando tenemos esa obediencia al Señor, Él va a abrir puertas que nosotros solos no podemos abrir. Él abre puertas que nosotros solos no tendríamos la posibilidad de acceder.
Pero Dios abre esas puertas cuando somos obedientes a Dios. Esto es un llamado a la iglesia, a la obediencia. Esto es un llamado a los que están aquí. Si usted vino por primera vez y nunca había escuchado este mensaje, pues Dios te está diciendo hoy, ven y obedece mi palabra. Y tienes que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que vas a obedecer. Mire lo que dice la palabra. Vamos al siguiente punto. Dios es nuestro Redentor. Ya me iba a saltar el título. Dios es nuestro Redentor. Finalmente, como vimos, Ruth llegó a ser la esposa de Booz y tuvieron un hijo. ¿Sí? Vamos a Ruth 4:14. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. El redentor no están refiriendo al hijo, están refiriendo al papá del hijo, que la redimió. Era una mujer que estaba, nuevamente les digo, viuda, extranjera, pobre y sin derechos. Pero cuando se casa con Booz por una cuestión cultural de la época, cuando se casa con Booz es una mujer que es restablecida, que es redimida, que vuelva a tener una posición dentro de una sociedad. Aparte de eso, recuerden que también lo habíamos hablado, las mujeres que en la época no tenían hijos eran consideradas pues que estaban bajo maldición, porque eran vientres infértiles, si no daban hijos. Era la cultura de la época. Entonces esa mujer es restablecida y por eso las mujeres de su pueblo le dijeron, wow, alabado sea el Señor que te dio ahora un redentor, que ahora tienes un esposo, que tienes una familia. Y ojalá tu hijo sea famoso en Israel. Su hijo, recuerden cómo se llamaba, a ver, Obed. ¿Y que llegó a ser el abuelito de quién? Del rey David. Imagínese, esta señora hace parte del linaje de reyes. ¿Qué iba a pensar? ¿Usted se imagina que esa señora recogiendo espigas iba a pensar, no, yo voy a tener un hijo y ese va a ser el abuelito del rey? Si usted se imagina, ¿ella estaría pensando eso? Creo que estaba pensando cuántas espigas tenía que... Si consigo tantas espigas, con esto me alcanza para tantos días y no sé qué. ¿Qué estaría pensando esa pobre? Y ese concepto de pariente redentor en la historia de Ruth simboliza la redención de Jesucristo. Booz tomó a Ruth, la extranjera sin esperanza, y la hizo parte de su familia. ¿A quién representa a Ruth? A los que ya conocen un poquito más de la Biblia. ¿Pero a cuál pueblo? A los gentiles. Porque el pueblo escogido inicialmente era el pueblo de Israel. Pero luego nosotros, los que no hacemos parte del pueblo de Israel, somos adoptados en el plan de Dios a través de Jesucristo. Y eso significa que esta mujer, que Booz, que representa al Redentor Jesucristo, está trayendo a esta extranjera sin esperanza y la hace parte de su familia. Asimismo hizo Jesucristo en la cruz con nosotros. Nosotros éramos extranjeros para el pueblo y para los ojos de Dios, pero Él, a través del sacrificio de Cristo, nos trajo a nosotros, que no teníamos ese derecho, y nos hizo partícipes del derecho a la salvación, a la redención. Dice la Biblia que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gracia del Señor. Pero a través de Jesucristo, su muerte redentora vino a darnos la oportunidad. ¿Por qué? Porque usted y yo éramos unos pecadores. Somos unos pecadores. De pronto algunos todavía son pecadores practicantes. Pero todos somos pecadores. Y Jesucristo murió por nosotros para liberarnos del pecado. No es que nosotros se nos haya quitado el pecado porque sí, no, porque el castigo que era para nosotros, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y la muerte, el castigo que era para nosotros, dijo Jesucristo, hey, yo voy a pagar por ti. Jesucristo se puso en nuestro lugar. El castigo que usted iba a llevar, lo llevó Jesucristo en la cruz. El castigo que usted se merecía, lo llevó Jesucristo en la cruz.
Y ahora estamos llamados al arrepentimiento, a creer en Jesucristo como nuestro Redentor y a decir, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo sé que soy pecador. Y arrepentirse del pecado no es sentir remordimiento, sino que arrepentirse del pecado es ¿qué? Apartarme de mi pecado. Reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado y me aparto de mi pecado. Y Cristo ahora es nuestro Redentor. La iglesia es la novia. Ahora nosotros como iglesia debemos dejar nuestro pasado y volvernos a Dios. Así como esta mujer dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Voy a dejar todo atrás. No somos definidos por nuestro pasado, sino por la redención que tenemos en Cristo. Miren, en sus manos está nuestra historia. Y nuestra historia puede ser transformada para la gloria de Dios. Se los digo yo por conocimiento de causa. De alcohólico borracho a pastor. ¿Quién daba un peso por mí? Nadie. Pero Dios transforma. Pero hay que disponerse, familia, y ser fieles. Vea, sea fiel asistiendo a la iglesia. La fidelidad de esta mujer nos muestra esfuerzo. Sacrificio. Y yo le invito a usted que ha venido hoy por primera vez. Mire, ser discípulo de Cristo es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida. Usted puede haber tomado decisiones importantes en su vida, pero la mejor decisión y la más importante y trascendental es ser discípulo de Jesús. Tomar la decisión de ser discípulo de Jesús. Esa es la decisión más trascendental. Porque como les decía, en las manos de Dios, su vida puede ser transformada para la gloria de Dios, para hacer cosas grandes en el Señor. Y cosas grandes no me refiero a que usted se va a volver famoso y que todo el mundo lo va a conocer. Me refiero a que su vida va a ser transformada y usted va a ser salvo y va a poder traer al Señor a otros también y decirles, mira, conocí a Jesús, Jesús transformó mi vida, Jesús me hizo una persona nueva. Yo antes era esto y ahora el Señor me trajo algo bueno, algo mejor, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para mi vida. Yo antes vivía triste, angustiado, solitario, pero ahora vivo con el gozo del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Ahora veo la vida de una manera diferente y el Señor está bendiciendo mi vida, bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice mi relación de pareja, bendice a mis padres, bendice mi negocio. Dios trae bendiciones a mi vida porque soy fiel, porque soy obediente, porque le creo a Él, porque he decidido dejar las cosas atrás como hizo esta mujer Ruth, y ahora me voy a enfocar en venir a las alas de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el que va a hacer la obra y la hace en mí. Y Ruth nos enseña que Dios no se fija en nuestro pasado y no se va a fijar en su pasado. Mire, si usted la embarró, todos los que estamos aquí la embarramos. Todos pecamos. Sino que Él se fija en un corazón dispuesto a seguirle con fe y obediencia. A decir, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero seguir a Jesús. Y así esa historia de Ruth nos muestra que Dios puede cumplir sus propósitos eternos a través de cualquier persona que se dispone a ser fiel y obediente. Dios usó a Ruth para traer al Mesías. También lo puede usar usted para llevar al Mesías a muchas personas que lo necesitan. Mire, la gente está sufriendo, la gente está triste, la gente está desorientada, la gente no tiene rumbo. De pronto usted llegó también desorientado, sin rumbo, sin saber qué hacer en su vida. Pero Dios da un propósito, da un rumbo. El Mesías es el que transforma. Solo confíe en Él. Y recuerde, su pasado no lo define. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar.